La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy es un día especial para nosotros porque podemos llevar a cabo este programa tan hermoso, un programa que siempre edifica el hombre interior de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Siempre saludo a toda la audiencia, a todos mis hermanos que en diferentes países se sintonizan y damos gracias a Dios porque sabemos que todo obra para bien cuando nosotros tenemos este privilegio de saber quiénes somos en Cristo, lo que valemos en Cristo, lo que podemos hacer en Cristo. Es por gracia, es una habilidad que Dios nos dio y es un tema muy especial que lo desarrollemos y lo aprendamos a disfrutar, porque la gracia nos va a ayudar a nosotros a comprender, entender cómo desempeñar nuestra propia vida aquí en la tierra. El Señor siempre ha querido que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y la realidad, nosotros a veces, por ignorar la palabra de Dios, número uno. Número dos, por no tener modelos, hermanos y hermanas que estén modelando el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanta influencia, no solamente del mundo, sino dentro de organizaciones que nos han privado de vivir una realidad, ¿no?, de lo que es el Evangelio del Reino. Y se los digo porque es necesario que usted tome una determinación y una posición, porque si usted no toma una decisión y una determinación, usted no va a poder disfrutar y vivir lo que el Señor quiere que vivamos, porque no es plan tuyo, no es plan mío, no es plan de una denominación, es plan de Dios. Y el plan de Dios es que se lleve a cabo, ¿sí?, lo que Él establece a través de su palabra. Y nosotros hemos ignorado por, como les decía anteriormente, por falta de conocimiento bíblico, hemos ignorado cómo vivir. Desde el día que se me reveló a mí en mi corazón, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, yo sabía que Dios no miente. Entonces Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Posteriormente vino a mi vida un entendimiento que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y eso aparece en el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y les dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, ¿por qué les enseñó esa oración el Señor Jesús a los discípulos? Porque en ese momento Él aún todavía no había muerto y no había resucitado. Pero afortunadamente, Él mismo, de la boca del mismo Jesús, se dirigió a los mismos apóstoles diciéndoles que cuando el Espíritu Santo descendiese, iban a recibir un poder especial, un poder que no existía en el hombre.
Y yo puedo decir que era la misma esencia de Dios, la misma esencia de Jesús, la misma esencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y todo lo que vemos de la salvación sabemos que fue por gracia. Y la misma gracia nos enseña a nosotros a vivir la vida de esa realidad del reino de Dios aquí en la tierra, haciendo lo que nosotros humanamente no podemos hacer por esa gracia. La gracia es el poder del Espíritu Santo para hacer con facilidad, escúchelo bien, con facilidad lo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque trabajamos, ya sea mentalmente, trabajamos físicamente, operamos en lo natural, queriendo lograr aquello que se logra por fe. Pero para lograrlo por fe, tienes que saber el significado del valor de la gracia. Porque si usted no sabe el significado de la gracia, algo va a suceder en el tipo de fe que usted tiene. Porque la fe, muchos utilizan la fe, pero mezclan la fe con debilidad, con incredulidad, con desánimo, con problemas, y siempre están utilizando la fe como literalmente se enseña la fe, ¿no? La fe se cree con el corazón, se confiesa con la boca, pero ahí viene un pero muy grande, ¿no? El pero es que el tipo de gracia de Dios no opera en los 5 sentidos. Hay un versículo en la palabra de Dios en Filemón 1:25. Aunque se le haga raro el nombre del libro, pero está escrito en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 25. Dice que la gracia del Señor Jesús sea con su espíritu. Entonces está hablando que la gracia opera en el hombre interior. Y ahí llegamos al versículo del pastor Eduardo Urrea, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por gracia, en el momento que usted tiene a Jesús como su Señor, en ese momento la gracia ya está en usted, pero no está más que en el Espíritu. Entiéndalo. Y de ahí mana la vida. Por eso vemos tantas personas enseñando a alcanzar las promesas que Dios nos dio. Y nosotros tenemos al autor de las promesas en nosotros. Es muy diferente querer alcanzar algo que ya sepas que ya lo tienes. Pero para que tú te puedas apropiar de eso, necesitas saber el valor y el significado y el poder que tiene la gracia. Ahora entiendo que por falta de conocimiento se perece, se sufre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por tradición se ha enseñado que tenemos que alcanzar las cosas que Dios nos dio. ¿Sí? La Biblia tiene muchos versículos bíblicos que nos pueden confirmar lo que yo estoy hablando, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice en su palabra. Mas vosotros, dice la Escritura, estáis completos. Y yo decía, ¿cómo vamos a estar completos si estoy orando para que las promesas tuyas se manifiesten en mí? Hasta que un día el Señor me abrió el entendimiento y me hizo ver que el problema fundamental es que todo lo que tenemos, la vida nueva, la vida en sí, la vida que descendió del cielo, todos vivimos una experiencia extraordinaria. Hace unos días estuve hablando con un hermano sobre cómo él le explicaba a su madre sobre Nicodemo. Ese Nicodemo
que fue de noche a hablar con Jesús y que fue a hacer la pregunta principal, porque entendían ellos que estaba escrita en la ley, que existía el reino. Y fue y le dice, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Qué necesito hacer para entrar al reino de Dios? Fíjate, en lo natural el hombre quiere un reino conforme conoce los reinos. En lo natural. Pero en la dimensión espiritual, Jesús le cambió la plática y le dijo, el que no nace de agua, no quiero decirlo mal, lo voy a leer mejor. Y dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mi conclusión es que hay mucha gente que ha nacido de nuevo y puede ver el reino de Dios, pero no entró al reino de Dios. Puede ver el reino de Dios y puede comportarse como un cristiano tradicional actual, pero nomás ve el reino de Dios, no es participante del reino de Dios. Cuando ya una persona es participante del reino, las cosas totalmente cambian. Posteriormente dice la Escritura, Nicodemo tuvo la valentía de decirle a Jesús, o sea, no le dio pena decirle, oye, ¿cómo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Quiere decir que no entendía nada de lo que Jesús estaba hablando. Y nacer de nuevo. Qué tremendo es ver a un letrado, a un hombre muy importante, porque era un hombre muy importante. Nicodemo no era cualquier persona, era una persona, un célebre, una persona que conocía perfectamente la ley y aparte tenía posición en ese tiempo, en el sistema de gobierno de ese tiempo, lo cual conocían la ley perfectamente, pero no entendían, ¿sí? No entendían. Y al ver que Jesús hacía milagros, prodigios, caminaba sobre el agua, hacía cosas extraordinarias, imagínate que Nicodemo cuando se enteró que nomás hablarle a Lázaro después de 3 días de muerto, oye, se impactaron, aunque eran tan duros de corazón, ¿sí? Que sabían que nadie podía hacer eso, más que aquel que tenía la unción, ¿sí? Y operaba bajo el poder de Dios. Y sin embargo, no permitían aceptarlo lo aceptaban como un profeta, lo aceptaban como un maestro, pero no lo aceptaban como lo que realmente vino a hacer, establecer él. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el arrepentimiento no era el bautismo de Juan el Bautista. Era el arrepentimiento de dejar el sistema que gobernaba la ley y los profetas, a cambiar una manera totalmente de pensar y de actuar. Ese era el arrepentimiento que Jesús les predicó. Pero volviendo al tema, Nicodemo, una vez que Jesús le dijo, fíjate, le cambió la plática. Eso fue lo que me enseñó mi hermano el día que me estuvo hablando, que le predicó a su mamá. Le cambió la plática a Jesús. No se enfocó en lo que Nicodemo le dijo. Sin embargo, le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciese de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué se requiere ahí? ¿Qué se requiere? Que se requiere nacer de agua. Puedes decir el agua del bautismo cuando nos bautizamos, o puedes decir la palabra que es agua, que es viva. ¿Sí? Tienes que nacer de esa agua, de esta agua, del nuevo pacto. Tienes que estar cimentado en la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento a mí no me aplica ningún tipo de maldición de la ley. Pero todas las bendiciones que Dios dio a Abraham son mías, porque a través de Jesús todas las bendiciones me alcanzaron. Él es el autor de la bendición. Por eso ahora todas las bendiciones están en mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo, llevar a clavar a la cruz la maldición de la ley. La maldición, no la ley. ¿Sí? Él vino a darle cumplimiento a la ley. La ley acaba con Jesús, y con Jesús inicia el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, para que usted y yo podamos vivir ahora por medio de esa bendita gracia. ¿Por qué gracia? Porque gracia en sí es un regalo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, sucede un fenómeno extraordinario. Una vez que recibes a Cristo, ¿sí?, puedes ver el reino de Dios. Una vez que tú te cimentas o te afirmas en la palabra de Dios y obedeces lo que está escrito. Por ejemplo, una de las cosas es: el que creyese y fuese bautizado será salvo. Entonces, óyeme, si la Biblia me está hablando en el Nuevo Testamento la importancia del bautismo con agua, pues ¿por qué no me bautizo? Vámonos rápido al bautismo. ¿Por qué? Porque creo. Hay tanta gente que tiene años dentro de la iglesia y no se bautiza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no se bautiza? Porque aún no se le ha revelado qué es la voluntad de Jesús en la palabra. Pero aquí en este caso dice: el que no nace de agua y de espíritu. Quiere decir que ahora voy a estar siendo guiado por la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, desde el momento que yo nací de nuevo en Cristo Jesús, viene a morar a mí el Espíritu Santo, y su gracia ya está en mí. Y quiere decir que por esa gracia yo me puedo apropiar, ¿sí?, usando siempre, escucha bien esto que voy a narrar, el orden, cómo funciona el creyente por gracia. Todos los que hemos sido salvos por gracia, dice la Escritura que fue por medio de la fe, ¿sí? Y esa fe tiene un procedimiento constante, ¿sí? La fe para fe, dice la Biblia. Voy a encontrar el versículo, lo usé el otro día, pero no recuerdo el versículo, pero ahorita lo vamos a encontrar. De fe y para fe. Así dice ese versículo. Si me ayuda quien me esté escuchando, gracias, muchas gracias. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando sobre la importancia del hombre que nació de nuevo y el poder que hay en él a través de la gracia. ¿Por qué? Porque el que me habla a mí es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Siempre el Espíritu Santo te va a hablar con fundamento bíblico, 100%. Por eso la gracia opera en el Espíritu. En Romanos 1:17, usted puede leer el versículo, y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sabía usted que millones de cristianos no saben por qué dice para fe? No saben. ¿Por qué no saben? Porque siempre estuvieron recitando los versículos bíblicos sin entender y aceptar lo que quiere decir el Señor. ¿Por qué? Porque si lo ves así nomás en la carne, este versículo, pues no tiene caso que diga y para fe. ¿Por qué? Porque pues dice, se revela por fe. Pero sin embargo el Espíritu Santo, alabado sea nuestro Dios, dice y por fe y para fe. ¿Sí? Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora tengo que relacionar la palabra justo con la gracia. ¿Qué me hace justo? La gracia. ¿Por qué? Porque soy salvo, soy nueva criatura.
El nuevo hombre ahora tiene el ADN de Dios, y ese nuevo hombre que nació de Dios, que nació de nuevo, que nació de lo alto por la palabra de Dios, ahora tiene que operar esa gracia en el Espíritu. Gracia es regalo inmerecido. Nadie de nosotros hizo algo para que Jesús fuese ahora el Señor de nuestras vidas. Y veo que cada día hay más libertad cuando nosotros aceptamos lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque entre más buscamos peros, más sufrimos. Tarde o temprano. Hay más que dos maneras de aprender. Uno, en la obediencia o con la experiencia. Y la experiencia sin la obediencia, pues le llaman pruebas, luchas y desiertos. Pero no son pruebas, ni son luchas, ni son desiertos. Es consecuencia. La consecuencia de no apropiarse por gracia de cada cosa que ya Dios nos dio. Por ejemplo, yo oigo a personas diciéndole a Dios: Dios, sáname, Señor, prospérame, Señor, dame paz, Señor, esto. Todo eso ya te lo dio Dios. Por gracia. ¿Por qué? Porque ahora estás en su reino. ¿Y sabes qué hace falta en el reino? Nada. Que nos haga falta a nosotros es porque no hemos desarrollado, ¿sí? El justo va a vivir por fe y para fe. Y ahí te va el para fe. El para fe quiere decir una fe continua. El para fe quiere decir no dejar de creer. No dejar de actuar por fe. ¿Sí? No puedes tener el gozo ahorita porque te cayó el 20 de que por su llaga ya eres sano, y tener gozo ahorita y mañana que te duela algo, ¿sí? Haya lamento y no gozo. ¿Por qué? Porque ahora ya dejaste el para fe. Ahora volviste al sistema carnal y tenemos que permanecer en el hombre espiritual. Y dice, óigalo bien, Filemón, aunque sea un hombre medio raro para muchos cristianos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. No pudiera existir la nueva criatura si no fuera por gracia. Y esa palabra gracia es el regalo completo. Todo lo que logró Jesús, todo lo que logró Jesús está en su espíritu. Qué maravilloso escuchar esto, ¿verdad? Pero tenemos que ser humildes y decirle: Señor, necesito yo decírtelo. Perdóname porque no he creído. Porque eso es lo que pasa con mucha gente. No cree. Se los digo por experiencia. Yo he tratado con personas que he querido que ellos disfruten dependiendo de Dios. Pero no creen que ellos no tienen. Óyeme, tenemos al mismo Jesucristo. Tenemos al mismo Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo. Tenemos la misma palabra. Somos miembros del mismo reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué mucha gente está sufriendo? Porque no quiere aceptar que ese espíritu es todo el problema. Cuando la persona acepta que va a vivir por el Espíritu, en el Espíritu, por el Espíritu, en el Espíritu, el hombre nacido de nuevo tiene ese compañero. Aleluya. La persona del Espíritu Santo. Aquel que posó sobre Jesús y dijo, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia.
Fíjate nomás. Ahora, ese Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia, que es la misma sustancia del Dios vivo, ¿sí?, está en su espíritu y está en mi espíritu. Quiere decir que la plenitud de su gracia está en nosotros. Hay gente que ora por gracia, hermano. Y para mí eso es una desgracia. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a pedirle gracias si ya eres salvo? Es que no la siento, y es que te acostumbraste a un cristianismo carnal, no al cristianismo del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se requiere tamborazos, ni arcoíris de luces, ni se requiere banderolas, ni se requiere nada de eso. Lo único que quiere Jesús, que tú entres al reino. Deja de ser espectador del reino. Y el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hermanos, Dios no te salvó para estar en una denominación. Dios te salvó para estar en un reino. Y es maravilloso hablar del reino de Dios. Yo te recomiendo que todo lo que tú puedas investigar sobre el reino de Dios, hazlo. Porque va a llegar el momento que el Espíritu Santo te va a revelar que tú eres miembro de ese reino. Y afortunadamente, cuando uno sabe que está dentro de ese reino, se acabó la democracia. Pues yo opino esto. Aquí no opina nadie. Ya hay un rey dentro de ese reino. Un rey inconmovible. Nada lo puede mover. Tus lágrimas no mueven a Jesús. Tus sufrimientos, como mucha gente quieren mover a Jesús porque sufren, que es la cruz que ellos tienen que cargar. Eso no mueve a Jesús. Pero sí constricta al Espíritu Santo. ¿Por qué constricta al Espíritu Santo? Porque está negando lo que Jesús hizo por usted y por mí. Hermanos, ¿cuántas personas de repente me llaman y me dicen, pastor, necesito paz? Le digo, no, tú no necesitas paz. Tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. No, si yo ya lo recibí hace 20 años, pastor. No, mentira, tú recibiste algo, pero no es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la paz. ¿Cómo puedes recibir a Jesús y no tener la paz? Es que nunca entró al reino. Siempre vio el reino. La falta de paz, si me estás oyendo, créelo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Cuando Cristo es el Señor de tu vida. Ahora, una vez que Cristo está en tu espíritu, que sabes que está en tu espíritu, y que la gracia, como dice Filemón, que la gracia del Señor Jesús, no dice que la gracia tuya, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en tu espíritu. ¿Qué tipo de gracia, no? ¿Qué naturaleza de gracia? Quiere decir la llave maestra para ejecutar todo lo que dice el Señor que podemos hacer. ¿Qué puedo hacer? Estar en paz. Sí, por gracia. Don't worry for nothing, no te mortifiques por nada. Por gracia. Puedo declarar, mis hijos son benditos, mis hijos son buenos, mis hijos son exitosos. Mi matrimonio está muy bien. ¿Por qué? Porque ahora estoy viendo con mis ojos espirituales y estoy creyendo con el corazón lo que Dios dice en la palabra. La vida y la muerte dice que está en la lengua. Entonces, ¿qué sale de la abundancia del corazón de personas? Me decía una persona, te lo juro, pastor. No me lo jures, le digo. ¿Por qué?
porque no debes de jurar. Quiso decir, no te estoy mintiendo, mejor di no miento. Entendamos que todo en el reino es disciplina, es todo lo que hay en el reino. Y la disciplina empieza en tu espíritu por gracia. Toda la disciplina del reino tú la puedes ejecutar. A mí me dijeron, es muy difícil el evangelio, pastor. Es difícil. Poquitos van a llegar a la salvación. No. Jesús murió por todos. ¿Y usted cree que Dios se equivocó? Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todos. Y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida. Pero ¿cómo funciona? Creo que necesitamos expresar cómo funciona. Bueno, haga un dibujito en su casa, agarre una hoja y haga monitos. Yo normalmente me gusta visualizarlos, ¿sí? Y los hago con rueditas y un palito, le hago manitas y piecitos a los monitos. Los que me están viendo a través de la cámara pueden ver 3 monitos, pero aquellos que no me están viendo, que me están escuchando a través de radio, son los típicos monitos, esos, ruedita, palito abajo, que son los 2 piecitos, y las manitas. Uno pone que es espíritu, el otro es el alma y el otro es el cuerpo. Ahora te estás viendo en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Dentro del contexto del alma, ¿sí? El alma, que es voluntad, inteligencia, deseo y emociones, ahí se encuentra algo, ¿sí? Que es estar consciente, la conciencia. Y el subconsciente. 2 factores que casi no se tratan en los púlpitos: estar consciente de lo que estoy oyendo, de lo que estoy hablando, y el subconsciente es lo que tengo archivado en mi bodega de información de mi cerebro, así como lo oye, que esa información está conectada a mi espíritu. Ahora, el alma es la voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones. Todas estas características, voluntad, inteligencia, deseo y emociones, esas 4, eso componen mi alma. Entonces, la Biblia dice que yo tengo que renovar mi alma, no mi mente, sino mi alma, para que una vez que yo renuevo mi alma, se va a renovar mi voluntad. Ya no va a ser la voluntad terrenal, porque ahora en el espíritu, ¿sí?, se va a archivar la nueva voluntad de cada palabra que la persona del Espíritu Santo me revela a mi espíritu. Lo cual, dice el apóstol Pablo, leyéndolo podrás entender la revelación que me fue dada, dice el apóstol Pablo. Lo cual, leyéndola, la podrás entender. Entonces, si tú no quieres entender la revelación que recibió Pablo cuando él estuvo en el tercer cielo, tú no vas a poder ejercer lo que yo te estoy enseñando aquí, que tú tienes que renovar el alma siempre con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aquí mandaba la carne. Todo demonio tenía acceso a controlar la carne como le daba la gana, porque vivíamos bajo el maligno. Ahora, si usted hizo lo que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted nació de agua, quiere decir de la palabra,
y de espíritu, quiere decir ahora, movido por su gracia. Es su espíritu. Es impresionante, saber la función que tiene la persona del Espíritu Santo. La gracia es el poder del Espíritu Santo para hacer con facilidad todo lo que no se podía hacer. Ahora soy salvo. La carne está sujeta a vivir bajo la autoridad de mi espíritu. Pero el Espíritu Santo mora conmigo aquí adentro. Quiere decir que ahora la máxima autoridad es el Rey de Reyes. Aleluya. El embajador del cielo. ¿Sí? Soy miembro del reino de Dios. Y ahora tengo al Espíritu Santo, el cual habla a mi espíritu la palabra que yo he recibido. Si yo no recibo la palabra en mi espíritu, ¿qué es recibir la palabra en mi espíritu? Creer con el corazón. Con el corazón se cree. Con el corazón se cree para justicia. Ahora ya no creo con la cabeza, ahora creo con el corazón. ¿Qué es creer con el corazón? Aceptar lo que Dios dice y punto. Por eso yo invito a todos a que lean 5 o 6 versiones. Porque una vez que usted lee 5 o 6 versiones, te aseguro que el Espíritu Santo va a ver la intención de tu corazón. Y como fue el autor de la palabra de Dios, automáticamente te va a revelar la verdad que Él dictó. Porque toda la escritura la escribió el Espíritu Santo usando a diferentes hombres en diferentes lugares, sin estar de acuerdo. Ellos nomás recibían y escribían. Y es impresionante el libro de Apocalipsis o Revelaciones, como en inglés se escribe, ¿no? No se dice Apocalipsis, hombre santo, pero sí se escribe revelación, que es la revelación de la palabra. Volviendo al tema, el hombre interior ahora es el que atesora. Dice la Biblia que cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí?, no la cree, viene el diablo y te la arrebata. Pero cuando tú la crees con el corazón, no existe demonio fabricado que te lo pueda quitar. Porque el mismo Espíritu Santo protege esa palabra en tu espíritu. ¿Por qué? Porque Él es tu ayudador. Él es mi ayudador. Siempre va a ser mi ayudador. ¿Por qué? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría a vosotros. Pero cuando Él venga, ¿tú crees que Él vino a pasearse, a hacer un tour o qué? No, está ejecutando el ministerio de la persona del Espíritu Santo. Y tú y yo somos discípulos. ¿De quién? De Jesús. Por eso la gran comisión a los apóstoles fue: hagan discípulos. Pero tenemos que saber cómo operar los discípulos. Hay personas que me están escuchando muy atentamente y están descubriendo cómo es que funciona el hombre interior. Y te felicito, porque una vez que tú le agarres a esto, tú no te vas a conformar con palabras elocuentes dentro de una organización. ¿Por qué? Porque vas a necesitar a fuerzas andar en el Espíritu. La Biblia dice, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Entonces,
el Espíritu Santo me revela la palabra y se queda en mi espíritu. A como voy renovando mi alma con la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios habla hasta que el hombre sea maduro. ¿Qué quiere decir maduro? Responsable de ejecutar la voluntad del Espíritu Santo. Ahora mi espíritu, escúchame bien, siendo la autoridad, cuando el cuerpo quiere hacer cosas que nomás no cuadran con la voluntad de Dios, como todos los que vemos el ejemplo en Gálatas capítulo 5, habla de los que son de la carne y los que son del espíritu. ¿Sí? Entonces, dice, los que han crucificado la carne. ¿Cómo puedo crucificar la carne? Te podría decir de otra manera. De esta manera, ojalá te sirva para que lo comprendas. Los que han dejado de tomar en cuenta la opinión de la carne. Porque la carne nunca va a querer nada con relación a la voluntad de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Romanos que se opone uno con el otro. La carne tiene pleito con el espíritu y el espíritu tiene pleito con la carne. Y afortunadamente el espíritu ya ganó. Cuando tú has madurado con la palabra de Dios. Y podrá venir la tentación que tú quieras. Y vas a darte cuenta que sales victorioso. Las primeras veces que comencé a darme cuenta yo de ese tipo de victorias, vino a mí. ¿Por qué tantas iglesias son divididas? ¿Y por qué tantas iglesias tienen una influencia espiritual de parte del reino de las tinieblas? Porque la persona no madura, la persona que no crece constantemente, automáticamente es chismosa, es conflictiva, siempre está pensando mal, siempre está juzgando. Ve a un hermanito con la cara así y dice, no, este hermano anda en pecado, y se pone a pensar en el hermano de vez de enfocarse en el pastor. Y hay otros que tienen problemas con el orgullo muy fuertes, que están en la iglesia pero no están en la iglesia. Van porque va la esposa, van porque van los hijos o en lo que tú quieras. Pero no está su corazón en el reino de Dios. Cuando una persona madura está en el reino de Dios, ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque está enfocado y dependiendo totalmente de Dios. La dependencia absoluta de Dios te garantiza día a día vivir en el Espíritu por la gracia. Una vez más, anótelo, Filemón, sí está en la Biblia ese libro. Para muchos es extraño. Capítulo 1, versículo 25. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu, con el hombre interior. Aquí adentro. Por eso cuando a alguien, ¿sí?, vienen a asesinarlo y es una persona madura en el espíritu y le dicen, vengo a matarte. No, yo ya estoy muerto. ¿Por qué? Porque uno habla de muerte física y nosotros morimos también morimos a la vida física. Ahora ya somos muertos, ahora ya no te pueden matar. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué va a pasar? Vivirá, dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Shufa. Y de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Esto no es religión, hermanos. Es el evangelio del reino para vivirlo. Y esa es la misión y el plan que Dios nos dio a mi esposa Blanca y a mí. Llevar el evangelio del reino, sacando a multitudes de la ruina. No puedes estar dentro de un reino en ruina, comportándonos religiosamente. Hermanos, muchísimas organizaciones cristianas fueron creadas por hombres perversos, para propósitos perversos, manipulación y control, no para libertad. La prueba está
que todo mensaje va con chanfle, va con miedo. Y una persona que vive con miedo, vive cautiva, está presa. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí dar libertad al cautivo?, dice en Isaías. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí dar libertad al cautivo? Tenemos que liberar a millones de hermanos y hermanas en todo el planeta Tierra. De nada te sirve leer un libro muy profundo y no sabes cómo tú vivirlo. Por eso muchas personas quieren consejería para todo. Una vez que tú aprendes a vivir el evangelio del reino, tú no necesitas consejería. ¿Por qué? Porque el autor de la palabra gobierna tu espíritu. Te va a decir cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen empresario, cómo ser dirigido por el Espíritu Santo, cuándo correr, cuándo parar, cuándo sentarte, cómo permanecer en descanso independientemente de lo que esté pasando. Aleluya, aleluya. Mira nomás, aquí tenemos bastantes personas escuchando en diferentes plataformas, en Facebook y en TikTok. También damos gracias a Dios por aquellos que nos están escuchando a través de Radio Vital, el complemento de su vida. Recuerden, todos recuerden esto. Usted puede hacer partícipe a alguien. Sé que el Espíritu Santo obra cuando nosotros obramos. Dice la Escritura, clarito está, en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela? Por fe y para fe. Una vez que se te reveló que tú eres portador de una palabra poderosa, tienes que ejercer fe. Y eso es todos los días. Todos los días. Ahorita estaba con un empresario hace unos momentos antes de empezar este programa y vino el tema de por qué el mundo está así. Le digo, pues el mundo está así porque tenemos acceso al reino de Dios aquí en la tierra, pero prefieren vivir en el mundo que en el reino. Y en el reino no hay partido político. Solamente hay un rey, quien nos dio su palabra para depender de él y caminar en esta tierra, en este mundo, en este globo terráqueo, ejerciendo un reino. Y dijo, yo he vencido al mundo. No, él ya venció al mundo. Me gusta ese versículo. Póngamelo ahí, hermana, para saborearlo deliciosamente. Dice la Escritura, yo he vencido al mundo. Y esta es la fe que ha vencido al mundo. La fe que ha vencido, ¿qué? Al mundo. Por eso el justo por la fe vive, por fe y para fe. Siempre. No le digas a tu niña, vas a ser una niña linda. No. Ya eres una linda. Tú eres bendita. Tú eres hija del Dios Altísimo. No, esa niña cuando tenga 19 años, esa niña va a ser totalmente radical y diferente. ¿Por qué? Porque es normal para ella que es bendita, que es poderosa. Pero yo conozco muchas personas cristianas que ahorita las hijas, de ver de vivir asociadas con el Espíritu Santo, están asociadas con el mundo. ¿Por qué? Porque fueron tras de las cosas que ya Dios nos había dado. Aleluya. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese versículo lo necesito yo. No sé dónde, si me lo pueden proporcionar. Y me gustaría saber cómo está en la Biblia
la Biblia que nos ha quitado muchos problemas de la cabeza, que es la pasión. Quiero ver este versículo en la pasión, en la versión La Pasión. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjate nomás. Y yo oigo gente que está enseñando en las iglesias: hermano, mientras estemos aquí en el mundo, vamos a tener aflicciones, hermano, vamos a pasar por pruebas, hermanos. Y toda la gente gritando: amén, amén, amén. Y digo yo: Señor Jesús, necesitamos rescatarlos. Necesitamos un fuego del Espíritu que sea tan poderoso para que se conviertan al reino, que entren al reino. ¿Sí? Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y vemos ahí Nicodemo otra vez: de cierto te digo que el que no nace, por eso no vencen, porque no han nacido de agua, no los gobierna la palabra, saben la palabra en el cerebro, pero nunca la han aceptado en su espíritu. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria. No dice esta va a ser la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Tenemos ahorita el 80-90% de organizaciones que no los rige la palabra de Dios. Los rigen las prédicas de hombres que se heredaron de uno a otro por los últimos 50 años, que fue una estrategia diabólica para manipular masas. Pero nosotros tenemos el privilegio, porque es un privilegio, saber que ahora puedo caminar por el Espíritu y saber siempre lo que dice Filemón, siempre lo que dice Filemón. Filemón dice que la gracia del Señor Jesús sea con su espíritu. Y la gracia es un poder sin límite. Aleluya. En La Pasión dice: verán todo hijo de Dios vence al mundo, pues nuestra fe es el poder victorioso que triunfa sobre el mundo. Así está en La Pasión. Si lo puede compartir al grupo de Radio Vital, se lo voy a agradecer, para que todos los hermanos lo tengan. Porque la fe verdadera, la fe solamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Señor, dame fe. No hagas eso. Señor, gracias por tu palabra, la voy a creer. Eso es fe. La recibo en mi espíritu. La gente está pidiendo que Dios le dé fe. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué no quieren obedecer la palabra de Dios? Porque no son miembros del reino. Y tienen don. Yo conozco hombres que tienen dones, que tienen llamado y que tienen tantas cosas, pero no se deleitan en ejercer la verdadera fe. No se deleitan al estar sentados, tener un pastor, tener una iglesia, palabra y espíritu. A mí me habla gente solamente cuando tienen problemas. No, seas quien sea, no hay atajos en el reino de Dios. Siéntate cada vez que tengas un servicio. Siéntate con tu Biblia y tu cuaderno, que no le digan, que no le mientan. Y de esa manera vas a empezar a desarrollar al hombre interior y vas a comenzar a ejercer. Y cada vez sientas lo que sientas, acuérdate de esa gracia en tu espíritu. Quiere decir, ahí habita todo por gracia. Dios quiso dártelo. Yo cuando por primera vez escuché, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿What? ¿Qué? Ahora sé por qué tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Por gracia en mi espíritu.
Ahí está la mente de Cristo. Por gracia en mi espíritu. Tener la mente de Cristo no la puedes tener en la carne. A solo que esté en el espíritu. Por gracia. Si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, honestamente te digo una cosa: huye. Huye inmediatamente, huye. De nada te sirve tener... ay, Señor, mejor no lo digo. Solamente ve a una esquina y habla con el Señor y dile: precioso Jesús, necesito lo original y lo genuino. Quiero el orden divino. Ya no quiero espejismo ni ilusionismo. Esto no es un club. Esto va a repercutir en tu vida eterna. Y sé que Dios ya está despertando a esas personas. Y hay tantos líderes que se van a quedar sorprendidos por lo que el Espíritu Santo está haciendo, que unos se van a arrepentir y se van a sentar bajo un pastor. Pero otros se van a frustrar, se van a amargar, porque no fueron humildes. Pero hermanos, no podemos hacer más que una cosa: agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea te habló con el corazón, porque quiero y deseo que tú ejerzas el reino, vivas el reino. Amén. Y gracias a todos mis hermanos que están escuchando. Compártelo con alguien. Este programa queda grabado y se puede compartir ahí en Facebook. Ahí lo encuentras y lo puedes compartir a otras personas. Y también te puedo decir que si tú no tienes la iglesia, haz de Ejército de Amor tu iglesia. Pero sé fiel. Sé fiel. No. Esto no es algo... No, si algo serio hay en toda la historia de la vida, ¿sí? El único que puede hacer inversiones en el cielo es uno que descendió del cielo. Y si tú pretendes ir al cielo, empieza a vivir el cielo ahorita aquí en la tierra. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea. Bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.